El conflicto colectivo no te va a dar la equiparación salarial, pero el conflicto colectivo permanente sí, y no lo ha hecho ningún sindicato nunca. Llevamos más de 35 años, como te ha enseñado el compañero en esa foto, solicitando la equiparación salarial. Ha pasado varios gobiernos, bueno, varios, PP, PSOE, PSOE, PP, PP, y siempre ha sido la misma historia. Lo único que hacen es el mismo contenido de la carpeta cambiando el color rojo y azul. Quiere decirse que el que está en el gobierno te niega la equiparación y el que está en la oposición te la pide. Y unos lo hacen en 8 años porque están en la oposición y otros a los 12 porque van a la oposición o van al gobierno. ¿Por qué creemos, como te han dicho los compañeros, que no es voluntad, o sea, que no depende del gobierno, del color del gobierno, y dependen de los representantes sindicales? Nosotros no tenemos derecho a la huelga, pero se nos reconoció por sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2003 que los sindicatos representativos, en sustitución a esa huelga, teníamos el derecho de plantear conflictos colectivos. Y lo único que necesitábamos es que sea planteado por un sindicato representativo y que lo que tú plantees afecte una parte significativa del colectivo. Ese derecho lo tenemos. ¿Y por qué creemos que ese conflicto colectivo permanente nos puede dar la solución? Yo te lo explico. El conflicto colectivo es una solicitud de reunión extraordinaria al ministro del Interior, en el que se le expone una problemática que afecta a una parte significativa del colectivo, en este caso la equiparación salarial. Hay una publicación en el Boletín Oficial del Estado de marzo del 2018 que dice en su cláusula tercera que tenía que destinar 300 millones para incentivar el reingreso de los compañeros de segunda actividad. Esos 300 millones no han llegado a la segunda actividad. Decía en su cláusula octava que si en un futuro se produjeran disfunciones salariales, el gobierno se comprometería a hacer una ley de equiparación salarial. Estamos en ese futuro y no nos da una ley de equiparación salarial. Recientemente ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional en junio del año 2023 que le obliga al gobierno o bien a cumplir esas dos cláusulas o bien a renegociarlas. Que el gobierno ha recurrido a la sentencia porque no nos la quiere dar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que plantear al ministro del Interior. Usted tiene esa sentencia, tiene ese acuerdo publicado en el BOE y queremos que nos dé una ley de equiparación, queremos que le dé 800 millones a la segunda actividad y reserva, queremos una jubilación anticipada y sin pérdida de poder adquisitivo como tiene el resto de policías y queremos unas pagas extraordinarias dobles. Tanto gano en mi nómina de complementos, tanto me metes en la paga extraordinaria como le hace usted al resto, o el gobierno, le hace al resto de policías, porque el pagador de las policías en España es el Ministerio del Interior, salen de los presupuestos generales del Estado, porque el mando único de las policías en España es el Ministerio del Interior y todas tienen el mismo pagador. Hay que plantearle eso. Y no estamos diciendo que eso vaya a solucionar el problema, estamos diciendo que es el inicio de esa reivindicación. Se le plantea. Y el ministro ya sabemos qué es lo que nos va a decir en esa reunión extraordinaria que paralizaría cualquier reunión ordinaria que hubiera en el Consejo de Policía. ¿Qué nos va a decir el ministro? Pues lo mismo de siempre, si ya lo sabemos, que somos los mejores, pero que no hay dinero, que ya podéis salir por la puerta, que se acabó la conversación. Entonces, ese conflicto debería pasar a ser permanente, que eso no lo ha hecho ningún sindicato en la Policía Nacional. ¿Y qué significa la palabra permanente? Hay que decirle al ministro, si usted no va a dar la igualdad con las policías autonómicas y locales, aquí no se va a sentar más representantes sindicales, ningún consejero que represente a los trabajadores sindicales se va a volver a sentar en este consejo. Y me da igual el color del gobierno que esté, porque el gobierno, me da igual que sea el PP o el PSOE, va a tener un problema grande. ¿Y cuál es ese problema? Pues el Consejo de Policía es un órgano consultivo porque emite informes. Y esos informes no son vinculantes, pero que no sean vinculantes no significa que el trabajador no tenga derechos y el que representa los derechos de los trabajadores no ejerzan su función. Y no estamos diciendo que con un conflicto colectivo se paralice todo en la policía, pero sí se paraliza los procedimientos administrativos que requieran de un informe perceptivo.
aunque no sea vinculante, porque esos informes son de obligada presentación. Y no lo decimos nosotros, lo dicen dos sentencias del Tribunal Supremo, que te dice que en esos procedimientos administrativos la falta de ese informe anula el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, independientemente del color que esté, va a tener un problema en la Policía Nacional, y grande. Entonces, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que demandó en el año 2001 el Sindicato Unificado de Policía y dijo que planteaba un conflicto colectivo. Se paralizó la reunión ordinaria que tenía que establecerse en el Consejo y ahí se tenían que tratar 2 plazas de concurso de traslado del TEDAS. La Administración, sin convocar esa reunión del Consejo de Policía, decidió convocar esas plazas, sacarlas, darlas y adjudicarlas. Entonces el Sindicato Unificado de Policía denunció esa conducta del Consejo de Policía o la Dirección General de la Policía. En el año 2005 salió la sentencia, que nos da la razón a lo que estamos diciendo. Aunque un vocal del Consejo del Sindicato Unificado de Policía retuerza la sentencia para decir que el Consejo de Policía no se paraliza y que la Administración puede hacer lo que le dé la gana. El Consejo de Policía es un órgano paritario, en que si falta una de las dos partes ya no es paritario, por lo tanto no puede haber reuniones en el Consejo. Y lo dice el artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo de la Policía, que te habla del quórum. Ese quórum te dice que para tener una primera reunión, para que se produzca una primera reunión, debe haber la mayoría absoluta de consejeros. 14 vocales de la Administración, 14 vocales de los representantes de los trabajadores. Con que esos 14 representantes de los trabajadores no vayan a las reuniones, no hay reunión. En segunda convocatoria, 5 vocales de cada. Si los 5 vocales que representan a los trabajadores no van, no hay reunión. ¿Y qué dice esa sentencia? ¿Qué dice esa sentencia? Te dice que en ese caso en concreto, le da la razón a la Administración y se la quita al SUB. Pero no significa que no nos quite la razón a nosotros. Te dice que en el ámbito autoorganizativo interno de la Dirección General de la Policía no hace falta que pase por el Consejo de Policía, porque es un ámbito autoorganizativo interno, los traslados, la organización interna. Pero te dice esa sentencia que en todo lo relativo a la prestación de las condiciones del servicio, como son jornada laboral, que se está tratando ahora, el 6x6, como es los permisos, las vacaciones, los derechos sociales, etcétera, o sea, todas las normas de desarrollo y todas las normas que laboralmente afecten al trabajador, al policía, te dice esa sentencia que se hará necesaria la invocación de audiencia del Consejo de Policía, porque los trabajadores tenemos derechos y los que representan los derechos de los trabajadores ejercen su función. Entonces, como comprenderás, me da igual el color del gobierno que esté, PP, PSOE, porque va a tener un problema en la Policía Nacional. Y pueden pasar 2 cosas. Una, que tiren hacia adelante como lo hicieron en el año 2001, entonces nos veremos en los tribunales, que sería muy gordo que en un colectivo como la policía, garante del ordenamiento jurídico, tú te saltes a la torera, que esté presente su representante de los trabajadores y hagas lo que quieras con tu trabajador, pues ya no veremos los tribunales. O 2, sentarse a negociar con los sindicatos, como hicieron a finales del año 2017, cuando Jusapol presionó a los sindicatos mediante la baja de sus afiliados para que se unieran en una plataforma, Unidos por la Equiparación, y se planteó ese conflicto colectivo en unión. 3 meses después se firmó el acuerdo del 2018. ¿Quién gobernaba en ese momento? Partido Popular. ¿Quién va a gobernar en este momento si se hace un conflicto colectivo? El PSOE. Pues puede ser que pase lo mismo. Que la Administración, lo que ha dicho Bernardo, nos tiene entretenidos en el Consejo de Policía con 20.000 historias que nada tienen que ver con la equiparación salarial. Y así podemos estar años y años y años. Y lo que no es de recibo es que los sindicatos le digan a sus afiliados que el Consejo de Policía, como no es un órgano consultivo no vinculante, no se puede hacer nada. Con lo cual,
esa es la línea que va a seguir la Administración. A día de hoy, aunque planteemos conflicto colectivo, la Administración va a seguir tramitando expedientes disciplinarios, concursos específicos, concursos generales y otros proyectos normativos. No es cierto que haya una paralización del Consejo de Policía aunque no haya quórum en esa segunda convocatoria que exige, según el reglamento, la asistencia de 5 vocales por parte de las organizaciones sindicales. Entonces, tú como representante sindical, ¿qué me estás diciendo? ¿Para qué vas tú al Consejo de Policía? ¿Para chupar liberación y subvenciones? ¿Para eso estás? ¿Me estás diciendo que yo no tengo derechos? Pues vete, deja de acudir al Consejo, cierra el sindicato. Si yo no tengo derechos, ¿para qué estáis? ¿Para chupar? Tú no puedes decirle eso a un afiliado, no lo puedes decir. Pues parece que están de filtro para la Administración. No le des la razón a la Administración, que no la tiene. Defiende los derechos de tus afiliados. Deja de acudir al Consejo de la Policía de forma permanente. Haz algo, presiona. No me empieces a marear. ¿Para qué convocas una manifestación el 16 de marzo? Cuando tú no presionas en el Consejo de Policía, al revés, te dedicas a desinformar a tus afiliados para decir que allí no se puede hacer nada. Coges una sentencia del 2005, la retuerces, no cuentas la verdad para decir que la Administración ya me ha tumbado una vez y el juzgado le ha dado la razón. No, cuenta la verdad. Di que en esa sentencia te ha quitado la razón, en ese caso en concreto, pero en lo demás te está diciendo que hacen falta los sindicatos en el Consejo de Policía. Porque si no, de otra manera, esos procedimientos serían nulos de pleno derecho. Y el gobierno de turno, me da igual que sea de color rojo, amarillo o verde, va a tener un problema con la Policía Nacional. Y ya está. Oye, vamos a probarlo. Vamos a estar un año sin acudir al Consejo, a ver qué pasa. Mira, yo estoy seguro que lo que pasó en Cataluña ayudó, pero yo te puedo asegurar que Jusapol no sale en febrero del año 2017, llega a octubre del 2017 y aquí no pasa nada. Y a ti no te suben el sueldo. Por mucho que hubiera pasado en Cataluña, porque en aquella época lo que se estaba barajando es una subida de un 1 o un 2%. Es más, cuando nosotros, yo como presidente de Jusapol, nos reunimos, y me acordaré toda la vida, la primera vez que nos reunimos con el portavoz de Interior del Congreso de los Diputados, que era Martín Toledano, que en paz descanse, nos dijo: Natán, es la primera vez que yo oigo que los sindicatos piden la equiparación salarial. Porque yo llevo aquí unos cuantos años y yo no he escuchado a ningún sindicato de policía que nos haya pedido la equiparación salarial. Es más, en ese año, 2017, ¿saben lo que se había pactado Partido Popular con Ciudadanos? 80 millones de euros a los presupuestos, que ya lo tenían pactado, para la equiparación de la Guardia Civil con la Policía Nacional. No se había hablado más de la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. Entonces, ¿lo que pasó en Cataluña? Claro que ayudó mucho, pero yo te puedo asegurar que si no hay un movimiento civil que une a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y empieza a apretar, no nos suben el sueldo. Es más, la subida del 8%, a la función pública, ¿sabes por qué la dieron? Porque los sindicatos de los funcionarios empezaron a decirle al gobierno que también querían la equiparación salarial. Entonces, está bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Pasó la pandemia, la policía ya no está bien vista. Y han pasado otra serie de temas políticos, como los de Ferraz, etcétera, y ya no tenemos el apoyo ciudadano. Es otra época diferente, pero sí tenemos los sindicatos de Policía Nacional que pueden presionar en la mesa donde se negocian las condiciones laborales de la policía. No es problema de dinero, no es un problema político. Si el gobierno de turno ve a los sindicatos unidos y plantarse junto con las asociaciones de Guardia Civil, se lo van a pensar. No somos cualquier colectivo, somos la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Somos de los colectivos más potentes que hay en toda España. Y yo creo que no ha habido un colectivo hasta esa fecha que haya tenido una subida salarial de ese calado. Yo creo que nos tendremos que valorar un poquito más. Un sindicato de policía, o todos, va a hacer lo que su afiliado le pida. Yo abrí el primer grupo de Jusapol en febrero del año 2017. ¿Y qué dijimos? Sindicatos, uniros y pedir la equiparación salarial. No nos hicieron caso.
en junio-julio del año 2017, se publicó en redes sociales: con motivo de protesta por la inactividad de los sindicatos por tu equiparación salarial, hemos escogido cada día 31 de cada mes para que te des de baja en señal de protesta. ¿Sabes qué pasó 3 meses después? Que los sindicatos nos llamaron. ¿Por qué? Porque vieron la luz. ¿Y cuál fue esa luz? Las bajas masivas de sus afiliados. Y se hizo la plataforma Unidos por la Equiparación. Y se planteó el dichoso conflicto colectivo en unión y se firmó el acuerdo 3 meses después. Si los sindicatos tienen policías que lo único que le piden son cursos, descuentos, viajes, bolígrafos y libretas y manejan presupuestos millonarios de 1 o 2 millones de euros al año entre cuota y subvenciones y les votan cada 4 años, ¿por qué tienen que enfrentarse a la administración? Si sus afiliados lo único que le piden son descuentos y cursitos y reclamaciones de 300 euros en vía administrativa. Pues si queremos eso, vamos a estar otros 35 años igual. Ahora, que no se esperen jubilarse con 59 años y 2.300 como hacen los demás. Que no se esperen las pagas extras de 1.000 euros más cada paga extra. Que no se esperen servicio extraordinario a 30 euros como cobra cualquier otra policía autonómica y local. Que no se esperen que cuando se mueran, su viuda cobre más de 800 euros al mes en el mejor de los casos. Entonces creo que los árboles a muchos no le dejan ver el bosque. Pero si pasa como en el año 2017, te digo yo que seremos imparables. Los sindicatos van a ver la luz y van a empezar a decir, pues a ver si hay que levantarse de la mesa, a ver si tienen razón. La fuerza la tienen los policías, no la tienen los sindicatos. Por ellos mismos no van a hacer. ¿Qué es lo que me tienes que hacer? Que yo, clases pasivas, pueda cotizar por el total como hace la Seguridad Social y sobrecotizar mi base de cotización como hacen los demás. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces aquí hay 2 posibilidades. Una, como bien has dicho, un puente de clases pasivas a la Seguridad Social. Entonces yo ya estoy cotizando por el total y me sobrecotizas como sobrecotizas a los demás. Eso es fácil, hacer un puente. Aparte, clases pasivas se está a extinguir. Porque a partir del año 2011 ya no hay ningún funcionario del Estado que entre a cotizar a clases pasivas. Igual que muy fácil también está, así que... O segunda posibilidad, adecúame la ley de clases pasivas a la profesión de riesgo que tienen los de la Seguridad Social. Y me dirás, no, es que eso no se puede. Sí se puede. Primero, el que legisla puede hacer lo que le dé la gana, porque para eso legisla y hace las leyes. Y segundo, en clases pasivas ya existe, en la disposición adicional primera, una clase de funcionarios, que son los magistrados del Tribunal Constitucional, que dicen que esos magistrados, durante el tiempo que estén de magistrados, cotizan por el total. Entonces, hazme otra disposición adicional como esa y me dices que en la Policía Nacional y la Guardia Civil vamos a cotizar por el total. Eso ya existe. Y luego me haces otra disposición, como la adicional cuarta, que te dice que hay otra clase de funcionarios, que son los catedráticos de universidad, que les sobrecotizan sus índices. Sobrecotízame también, aparte de darme por el total, sobrecotízame mis índices, para que yo me vaya sin perder poder adquisitivo. Tanto gano en activo, tanto me voy jubilado. Ahí está la clave para clases pasivas. Yo no me quiero ir de forma anticipada con el 100% de lo cotizado. Eso ya lo tengo. Yo me quiero ir de forma anticipada sin perder poder adquisitivo, como se van el resto de policías autonómicas y locales. Tanto gano en activo, tanto me voy jubilado.